Estoy viendo Pura Política. El tráfico humano en Ecuador no deja de ser una gran preocupación para los mismos ecuatorianos y para la comunidad internacional. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos destacó hace 2 años que, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno ecuatoriano no cumple con los estándares mínimos para eliminar el tráfico de personas. Ahora un grupo de asambleístas quiere hacer eso y mucho más. La idea es crear un mecanismo para proteger a las víctimas y a las personas vulnerables del tráfico, de la trata, y no solo a los ecuatorianos. Una de las asambleístas está hoy con nosotros, regresa a nuestros estudios Jimena Peña, que es asambleísta del movimiento Alianza País, representante de los ecuatorianos en el exterior, en Estados Unidos y en Canadá. Muchas gracias por acompañarnos, señora Peña. Muchísimas gracias también por la invitación. Y díganos, ¿de qué se trata este proyecto de ley que ahora mismo están ustedes negociando? Bueno, efectivamente, comentarte que desde la Constitución que se aprobó en nuestro país en el 2008, el Ecuador tiene una visión mucho más amplia, diferente de lo que es la movilidad humana. Comentarte que en nuestro país, dentro de la Constitución, se establecen principios muy importantes que tratan sobre la movilidad humana, como es el principio de ciudadanía universal y el derecho que tenemos las personas a migrar, a edificar nuestro proyecto de vida donde nosotros queramos. En ese sentido, en el Ecuador, hasta la actualidad, tenemos leyes vigentes que no contemplan eso, que fueron aprobadas en los años 70, donde la visión del hecho migratorio pues se lo veía con temor, con miedo, ¿no? con mucho control. Entonces, era necesaria una legislación que precisamente nos permita plasmar esa nueva visión de movilidad humana que existe en el país y que nos permita también pues armonizarnos con el debate internacional que se da sobre movilidad humana. Pero sí, esta movilidad humana, estamos hablando de personas que emigran por su propia decisión, porque sabemos que migrar es una cosa muy difícil, que muy poca gente lo hace voluntariamente, o estamos hablando de esa migración de manera forzosa, o sea, del tráfico de personas. En realidad, la movilidad humana abarca todo tipo de desplazamiento humano, desde el forzado por motivos económicos, el voluntario también, los que se dan también por situaciones de desplazamiento. El Ecuador es un país muy heterogéneo en el ámbito de movilidad humana. Tenemos ecuatorianos que hemos decidido ir a vivir en otros lugares. También tenemos ecuatorianos que estamos retornando al país. Tenemos también gente de países hermanos que han escogido el Ecuador como su país de residencia. Tenemos refugiados. Ecuador es el país en Latinoamérica que tiene el mayor número de refugiados. Es decir, el Ecuador tenemos muchas manifestaciones de lo que es la movilidad humana y en ese sentido el proyecto de ley abarca absolutamente todos. Pero esa movilidad humana, o sea, el gobierno ecuatoriano puede tener un control muy limitado, porque por mucho que ustedes quieran un principio de movilidad universal, la gran mayoría de los países del mundo no lo acepta de esa manera. De hecho, el Ecuador se presenta al mundo como un país de vanguardia. Ya no es el país de antes que no tenía voz dentro del escenario internacional. Ahora el Ecuador también plantea posiciones y plantea también pues alternativas. Es verdad lo que usted dice. Lamentablemente la movilidad humana no ha avanzado en el mundo como debería haber avanzado. Se habla de liberalización de los mercados, de los flujos de dinero, de los capitales, pero las personas todavía no podemos desplazarnos con libertad. Pero, por ejemplo, las personas a las que usted representa. Barreras, por ejemplo, se construyen muros. Las personas a las que usted representa en Estados Unidos y en Ecuador, la mayoría de esos migrantes que viven en Estados Unidos y en Canadá. La mayoría de esos ecuatorianos han venido a este país forzados básicamente por las necesidades económicas y porque no podían encontrar un futuro en su propio país. Con este proyecto de ley que usted está patrocinando, ¿qué podrían conseguir esos ecuatorianos que viven ahora mismo en Nueva York, por ejemplo? Bueno, el proyecto de ley que lo hemos presentado los compañeros que representamos a migrantes de diferentes partes del mundo con un esfuerzo también del gobierno central, pues precisamente lo que trata de hacer es precautelar los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas estén donde estén. Por ejemplo, dentro del proyecto de ley tenemos un título que habla sobre los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, donde se identifican 11 condiciones de vulnerabilidad que podemos tener los ecuatorianos fuera del país, como por ejemplo, precisamente esos hermanos irregulares que viven en este país y que a lo mejor sus derechos son violentados por causa de su condición migratoria. También, por ejemplo, pero entonces, ¿qué pasaría? De los niños y adolescentes que viajan acompañados. Si este proyecto de ley es aprobado, a una persona que está aquí, un ecuatoriano en Nueva York en situación irregular, que no tiene papeles, ¿cómo le protege el gobierno ecuatoriano a esa persona? Por ejemplo, si la persona está presa, precisamente las oficinas
oficinas consulares tienen que hacer un seguimiento de ese ciudadano, ver cuál es su situación, asegurarse que sus derechos están siendo respetados y pues en su momento dado también facilitar el retorno. Es decir, de acuerdo al proyecto de ley, los consulados tienen que estar al servicio de la comunidad y de manera particular en esos casos donde hay vulnerabilidad por diferentes circunstancias. ¿Y eso no ocurría ya en Ecuador? ¿Es que no existían leyes que protegieran o las autoridades consulares estuvieran protegiendo a sus ciudadanos? Existen mecanismos. Como te comenté, a partir de 2008 tenemos una nueva visión de lo que es la movilidad humana. El proyecto del presidente Rafael Correa se ha caracterizado por tener esa solidaridad con las personas que nos encontramos fuera y sí han habido cambios importantísimos en las oficinas consulares que distan de un típico consulado que emite un pasaporte, un documento, para convertirse en una oficina consular que está al servicio de su comunidad. Muchos Lo que podrían hace decir este ahora proyecto mismo, de ley sí, básicamente es institucionalizar esa visión, asegurarnos que no sea solamente una política de gobierno, sino que sea ya, esté dentro de un marco normativo que obligue a los gobiernos que vienen a mantener esa visión de solidaridad con el hecho migratorio. Muchas personas podrían estar diciendo que esto es una propuesta del partido del presidente Rafael Correa, un presidente que ahora mismo no goza de unos altos índices de popularidad entre los ecuatorianos en el exterior. Además, hemos visto todas esas protestas durante el mes de junio y también durante la visita del Papa Francisco al Ecuador. Bueno, en ese sentido yo visto mucho de lo que tú dices. Al contrario, yo creo que la comunidad migrante de Estados Unidos y Canadá y del mundo reconoce que este es el único gobierno que se ha preocupado de las personas que nos encontramos fuera. Más bien, diría yo, goza de un respaldo fuerte porque los ciudadanos que tienen la posibilidad de regresar al país y de retornar a Estados Unidos ven el cambio que ha tenido nuestro país. Existe un cambio radical, un progreso grande, una reconstrucción de la imagen de lo que es el Ecuador y también incluso yo diría en la autoestima del ecuatoriano que se encuentra fuera del país. Ahora nosotros decimos con orgullo, somos ecuatorianos, somos de Ecuador, existe un país pequeñito pero bien grande en dignidad, en independencia, que a criterio de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas está marcando un hito en la región y en el mundo también. Asambleísta Jimena Peña, muchas gracias por habernos acompañado y suerte con esa legislación que quiere proponer. Gracias.